El silencio previo a un gran partido a veces dice más que el ruido del estadio lleno, y aquella tarde, cuando Kylian Mbappé tomó la palabra antes del duelo contra el Mónaco, el aire se tensó como una cuerda de violín a punto de romperse. No habló de tácticas ni de esquemas, no se refugió en la comodidad de las frases hechas, sino que decidió apuntar directamente al corazón de una conversación que llevaba días creciendo en el fútbol europeo, una conversación incómoda, necesaria y, para muchos, inevitable, la defensa pública de Vinicius Jr. No era una casualidad ni un gesto improvisado. Mbappé sabía perfectamente dónde se metía. Defender a Vinicius en ese contexto significaba posicionarse, salir del carril seguro del futbolista correcto y entrar en un terreno donde cada palabra se amplifica, se analiza y se utiliza como munición. Y aún así, habló. Con calma, con firmeza, con ese tono de quien sabe que no necesita levantar la voz para que le escuchen. Dijo lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a expresar con claridad. Que Vinicius no es el problema, que el problema es un fútbol que todavía no ha aprendido a mirarse al espejo. La escena tenía algo de simbólico. Mbappé, el niño prodigio que salió del Mónaco para conquistar París y luego el mundo, enfrentándose de nuevo a su pasado deportivo, pero esta vez cargando un mensaje que iba mucho más allá del resultado del partido. El Mónaco no era solo un rival, era el telón de fondo perfecto para una declaración que resonaba en toda Europa. Vinicius, mientras tanto, seguía siendo el epicentro de debates absurdos, críticas desmedidas y ataques que se disfrazan de opinión futbolística pero huelen demasiado a otra cosa. Mbappé no mencionó nombres propios cuando habló de quienes atacan a Vinicius, pero no hacía falta. Todos sabían a quién se refería. A los que cuestionan su actitud cuando celebra, a los que le exigen que juegue como si no sintiera, a los que confunden provocación con alegría y carácter con falta de respeto. Mbappé, con una media sonrisa que mezclaba ironía y cansancio, dejó claro que el fútbol necesita jugadores como Vinicius, futbolistas que no solo corran y marquen, sino que también se atrevan a ser ellos mismos en un entorno que muchas veces castiga la diferencia. No fue un discurso largo, pero sí denso. Cada frase tenía peso, como esas jugadas sencillas que rompen líneas porque están bien pensadas. Mbappé recordó que Vinicius recibe patadas, insultos y presión constante, y aún así sigue jugando con desparpajo, con esa mezcla de descaro y talento que no se enseña en ninguna academia. Subrayó que pedirle que cambie es como pedirle a un delantero que deje de buscar el gol o a un portero que no se tire al suelo. Simplemente no tiene sentido. El contexto no podía ser más delicado. Vinicius venía de semanas en las que su nombre aparecía más en titulares por lo que ocurría fuera del campo que por lo que hacía dentro. Comentarios racistas, debates eternos sobre su comportamiento, comparaciones injustas, análisis cargados de prejuicio. Y en medio de todo eso, Mbappé decidió romper la dinámica del silencio cómodo. Porque callar, en ese punto, también era una forma de hablar. Algunos interpretaron sus palabras como un gesto de solidaridad entre estrellas, una especie de pacto no escrito entre futbolistas de élite. Pero reducirlo a eso es quedarse en la superficie. Mbappé sabe lo que es ser observado con lupa desde los 17 años. Sabe lo que es cargar con expectativas que no siempre se dicen en voz alta pero que pesan igual. Y también sabe que Vinicius representa algo que incomoda a ciertos sectores del fútbol tradicional. Un jugador que no pide permiso para disfrutar, que no se disculpa por brillar. Antes del partido contra el Mónaco, la rueda de prensa ya había marcado un punto de inflexión. El encuentro dejó de ser solo un choque de liga para convertirse en un escenario simbólico. Mbappé, consciente de ello, no se escondió. Y si ya estás flipando con cómo una simple declaración puede cambiar el foco de todo un partido, suscríbete al canal, porque lo que viene en esta historia va mucho más allá de 90 minutos. El día del partido, el ambiente en el estadio tenía una electricidad distinta. No era solo la rivalidad deportiva ni el regreso de Mbappé a enfrentarse a un club que lo vio crecer. Había una sensación de que algo se estaba discutiendo a otro nivel, como si cada jugada llevara consigo una conversación paralela sobre respeto, identidad y límites. Mbappé saltó al campo con la serenidad de quien ha dicho lo que tenía que decir. Vinicius, desde la distancia, se convertía en una presencia constante, aunque no estuviera físicamente allí. El fútbol moderno vive de narrativas, y ésta se había escrito casi sola. Dos de los jugadores más determinantes de su generación, unidos no por un club ni por una camiseta, sino por una postura clara ante una realidad incómoda. Mbappé defendiendo Vinicius no era una anécdota, era un síntoma de algo que se mueve lentamente en el deporte. De una generación que empieza a entender que el talento no debería venir con manual de comportamiento impuesto por otros. Durante el partido,
Cada aceleración de Mbappé parecía una respuesta implícita a quienes creen que el fútbol se limita a lo que ocurre dentro de las cuatro líneas. Jugó con intensidad, con responsabilidad, pero también con esa chispa que lo hace imprevisible. El Mónaco, por su parte, no fue un rival dócil. Plantó cara, presionó, recordó por momentos al equipo que supo desafiar a los gigantes. Pero el resultado, aunque importante, quedó en segundo plano para muchos observadores atentos. Las cámaras buscaban a Mbappé en cada gesto, en cada celebración contenida, en cada diálogo con el árbitro. No había provocación, no había exceso, solo fútbol. Y en ese contraste, la defensa de Vinicius ganaba aún más fuerza. Porque demostraba que se puede competir al máximo nivel sin renunciar a la dignidad, que se puede ser estrella sin aceptar reglas no escritas que solo aplican a algunos. Después del partido, las declaraciones de Mbappé siguieron dando vueltas en tertulias, redes sociales y columnas de opinión. Hubo quien aplaudió su valentía, quien la calificó de necesaria y quien, como era de esperar, intentó restarle importancia. Pero las palabras ya estaban ahí, y como suele ocurrir con las verdades incómodas, no se podían desoír tan fácilmente. Vinicius, por su parte, respondió a su manera, sin grandes discursos, sin dramatismo. Un mensaje breve, agradecido, directo. La complicidad entre ambos quedó clara, aunque no se manifestara en largas conversaciones públicas. A veces, en el fútbol, un gesto vale más que 100 ruedas de prensa. Y esta complicidad hablaba de algo que va más allá de la amistad. Una comprensión compartida de lo que significa estar en la cima y, aún así, sentir el peso de miradas que no siempre son justas. La defensa de Mbappé también abrió un debate más amplio sobre el papel de los futbolistas como figuras públicas. Durante años se les ha pedido que opinen menos, que se centren en jugar, que no se metan en líos. Pero cuando el lío es estructural, cuando afecta a compañeros, a rivales y al propio deporte, el silencio empieza a parecer una opción demasiado cómoda. Mbappé, con su intervención, dejó claro que no piensa esconderse detrás de un manual de buenas maneras prefabricado. Es curioso cómo el fútbol, un juego tan simple en esencia, puede reflejar con tanta precisión las contradicciones de la sociedad. Vinicius celebra y molesta, sonríe y enfurece, baila y divide opiniones. Mbappé corre, marca y ahora también habla. Y en ese hablar, en ese tomar partido, se dibuja una línea que separa la neutralidad aparente del compromiso real. Algunos críticos intentaron desviar el foco diciendo que Mbappé lo hacía por estrategia, por imagen, por marketing personal. Es un argumento recurrente cuando alguien famoso se posiciona. Pero incluso si fuera así, incluso si hubiera un cálculo detrás, el mensaje no pierde valor. Defender a Vinicius en ese momento tenía un coste, aunque algunos se empeñen en negarlo. Y asumir un coste por decir algo justo sigue siendo un acto significativo. La relación entre ambos futbolistas ha sido objeto de rumores, especulaciones y debates casi obsesivos. Que si jugarán juntos, que si compiten por el mismo espacio simbólico, que si uno eclipsa al otro. La realidad es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más compleja. Son dos talentos distintos, con trayectorias diferentes, pero con una experiencia común. Saber lo que es ser juzgado no solo por lo que hacen con el balón, sino por lo que representan. En ese sentido, la defensa de Mbappé también fue un mensaje hacia el futuro del fútbol. Un recordatorio de que las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptar ciertas dinámicas sin cuestionarlas. Que el talento no debería venir acompañado de un manual de instrucciones sobre cómo comportarse para no molestar. Que la diversidad de estilos, personalidades y culturas es parte de la riqueza del juego, no una amenaza. Mientras el calendario seguía avanzando y otros partidos ocupaban los titulares, aquella declaración previa al encuentro contra el Mónaco seguía resonando. No como un eco vacío, sino como una referencia. Cada vez que Vinicius volvía a ser criticado por gestos que otros realizan sin consecuencias, las palabras de Mbappé volvían a aparecer, como una nota al pie incómoda para quienes preferirían que el tema se olvidara. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque este tipo de historias no se cuentan solas. Si te interesa entender el fútbol más allá del marcador, si quieres análisis que no se queden en la superficie, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario y aquí vamos a seguir rascando donde a veces escuece. La defensa pública de un colega no es algo nuevo en el deporte, pero el contexto lo cambia todo. Mbappé no habló desde la marginalidad, habló desde el centro del sistema, desde un lugar de privilegio, sí, pero también de exposición máxima. Y eso convierte su gesto en algo más potente.
porque cuando alguien con tanto que perder decide hablar, el mensaje llega más lejos. Con el paso de los días, se empezó a notar un cambio sutil en el discurso mediático. No una revolución, no un giro radical, pero sí una ligera incomodidad en ciertas narrativas. De repente, algunos analistas comenzaron a matizar, a reconocer que quizá Vinicius no era el villano que habían dibujado con tanta facilidad, que tal vez el problema no era su actitud, sino la intolerancia hacia una forma distinta de vivir el fútbol. Mbappé, mientras tanto, siguió con su rutina. Entrenamientos, partidos, compromisos. No volvió a insistir públicamente en el tema, y eso también fue significativo. No necesitaba repetirlo. Ya había dicho lo suficiente. A veces, la insistencia diluye el mensaje. Él eligió el momento justo, el lugar adecuado y las palabras necesarias. El partido contra el Mónaco quedó registrado en las estadísticas como uno más, pero la memoria colectiva adquirió otro significado. Fue el escenario de una toma de posición clara, de un gesto que trascendió el resultado. Y eso, en un fútbol cada vez más saturado de datos, cifras y métricas, no es poca cosa. Vinicius, por su parte, siguió siendo Vinicius. Con sus regates imposibles, sus celebraciones espontáneas y su capacidad para generar peligro constante. No cambió su forma de jugar ni su manera de expresarse. Y esa coherencia, en el fondo, es la mejor respuesta a quienes esperan que se diluya, que se adapte, que se esconda un poco para no incomodar. La historia de Mbappé defendiendo Vinicius antes del partido contra el Mónaco es, en realidad, una historia sobre poder de la palabra en un entorno que suele privilegiar el silencio. Es un recordatorio de que los gestos cuentan, de que las alianzas visibles importan y de que el fútbol, pese a todos sus defectos, sigue siendo un espacio donde se pueden enviar mensajes que van más allá del césped. No se trata de idealizar a Mbappé ni de convertirlo en un héroe sin matices. Se trata de reconocer que, en ese momento concreto, eligió no mirar hacia otro lado. Y eso, en un deporte donde mirar hacia otro lado ha sido durante mucho tiempo la opción preferida, marca una diferencia. Al final, cuando las luces del estadio se apagan y las cámaras se van, lo que queda son las historias que se cuentan. Y esta es una de esas que merece ser contada con calma, con contexto y sin gritos. Porque habla de fútbol, sí, pero también de respeto, de identidad y de la valentía tranquila de decir lo que muchos piensan y pocos dicen. Y así, casi sin quererlo, Mbappé convirtió un partido más contra el Mónaco en algo que se recordará por mucho tiempo. No por un gol espectacular ni por una jugada imposible, sino por una defensa clara, directa y necesaria. Una defensa que, en el fondo, no era solo de Vinicius, sino de una forma de entender el fútbol que no está dispuesta a pedir perdón por existir. Esa defensa, además, no surgió de la nada ni fue fruto de un impulso aislado. Mbappé llevaba tiempo observando cómo el debate alrededor de Vinicius se contaminaba, cómo se repetían los mismos argumentos con distintos disfraces y cómo, poco a poco, se normalizaban actitudes que, vistas con un mínimo de distancia, resultan difíciles de justificar. Él mismo lo había comentado en privado con compañeros, con gente de su entorno, incluso con rivales con los que mantiene una relación cordial fuera del campo. La sensación era compartida. Se estaba señalando a un jugador no por lo que hacía mal, sino por no encajar en un molde cómodo para ciertos sectores. Por eso sus palabras no fueron incendiarias ni buscaban el aplauso fácil. No habló de conspiraciones ni de enemigos abstractos. Se limitó a describir una realidad evidente para cualquiera que mire con atención. Vinicius juega al límite porque el fútbol de élite se juega al límite. Provoca porque el uno contra uno siempre ha sido provocación en estado puro. Celebra porque el gol es una explosión emocional, no un trámite administrativo. Mbappé lo explicó casi con pedagogía, como quien sabe que hay verdades que conviene repetir despacio para que se entiendan bien. También hubo un matiz interesante en su discurso que pasó algo desapercibido entre tanto titular rápido. Mbappé no pidió indulgencia para Vinicius, no solicitó trato especial ni excusas. No dijo que hubiera que protegerlo como si fuera frágil. Todo lo contrario. Reivindicó su derecho a competir en igualdad de condiciones, a ser juzgado por su rendimiento deportivo y no por códigos de conducta implícitos que cambian según quien esté en el centro del foco. Ese detalle es clave, porque desplaza el debate del terreno emocional al terreno de la justicia deportiva. En la sala de prensa, mientras hablaba, se notaba que algunos periodistas tomaban nota con especial atención. No por morbo, sino porque entendían que ese tipo de declaraciones no son habituales antes de un partido importante. El guión suele ser otro: respeto al rival, concentración máxima, partido difícil.
Mbappé rompió esa rutina con naturalidad, sin dramatismo, como si estuviera hablando de algo que considera obvio. Y esa naturalidad fue, quizá, lo que más descolocó a algunos. Incluso el lenguaje corporal acompañó el mensaje. No hubo gestos de enfado ni miradas desafiantes. Mbappé se mostró sereno, casi didáctico, como alguien cansado de ver siempre la misma escena repetirse. Esa calma contrastaba con la tensión que suele rodear el nombre de Vinicius cada vez que surge una polémica. Era como si dijera, sin decirlo explícitamente, que el problema no es tan complejo como algunos quieren hacerlo parecer. El impacto de esas palabras también se notó en el entorno del propio Mónaco. Para muchos aficionados del club, Mbappé sigue siendo el chico que deslumbró antes de irse, y verlo ahora utilizando su altavoz para algo así generó una mezcla de orgullo y reflexión. No todos estaban de acuerdo, por supuesto, pero incluso los más críticos reconocían que había coherencia en su postura. Y en el fútbol, donde la incoherencia suele camuflarse con facilidad, eso ya es mucho decir. Ese último párrafo que parecía cerrar la historia, en realidad, la dejaba abierta, porque no hablaba solo del pasado reciente ni de una polémica concreta, sino de un presente que sigue desarrollándose en tiempo real. Mbappé no estaba poniendo un punto final, estaba subrayando una frase que todavía se está escribiendo. Y lo hacía sabiendo que, a partir de ese momento, cada gesto suyo sería interpretado también a la luz de esa defensa. En ese mismo instante previo al partido, con el estadio aún llenándose y la tensión creciendo, quedaba claro que algo había cambiado, aunque fue de forma casi imperceptible. No en el marcador, no en la alineación, sino en el marco mental desde que muchos empezarían a mirar a Vinicius y, por extensión, al fútbol que representan jugadores como él. Mbappé había añadido capas al relato, había aportado contexto donde antes solo había ruido. Y eso, sin avanzar un solo minuto en el tiempo, ya era suficiente para que el partido contra el Mónaco no fuera exactamente igual que cualquier otro. Ese cambio casi imperceptible del que hablábamos no se medía en aplausos ni en titulares inmediatos, sino en miradas, en silencios, en pequeñas reacciones que normalmente pasan desapercibidas. En la zona mixta, antes incluso de que los jugadores salieran a calentar, se notaba que el ambiente estaba ligeramente desplazado de su eje habitual. Algunos periodistas comentaban en voz baja las palabras de Mbappé, otros revisaban grabaciones para no perder ningún matiz, como si intuyeran que ahí había más fondo del que parecía a primera vista. No era una polémica al uso, de esas que se consumen rápido, sino algo más denso, más incómodo, más difícil de empaquetar en un titular simple. Lo interesante es que Mbappé no habló desde la victimización, y eso desactivó muchas de las respuestas automáticas que suelen aparecer en estos casos. No ofreció una versión edulcorada ni buscó compasión. Habló desde el respeto competitivo, desde la lógica interna del fútbol. Vino a decir que si aceptamos que el talento marque diferencias, también debemos aceptar que el talento se exprese de formas distintas. Que no todos celebran igual, que no todos se relacionan con la grada de la misma manera, y que pretender uniformar esas expresiones es empobrecer el juego sin darse cuenta. Ese enfoque obligó a muchos a replantearse argumentos que llevaban tiempo repitiéndose casi por inercia. El clásico, es que se lo busca, quedó flotando en el aire, incómodo, sin anclaje claro. Porque Mbappé no negaba la intensidad del fútbol ni la existencia del pique, simplemente recordaba que eso siempre ha estado ahí, que forma parte del espectáculo desde mucho antes de que las cámaras lo amplificaran todo. La diferencia es quién recibe el foco y por qué. También hubo un detalle sutil en la forma en que Mbappé se refirió a Vinicius como jugador competitivo. No lo presentó como un artista frágil ni como un genio incomprendido, sino como un futbolista fuerte, capaz de soportar presión y golpes, alguien que no necesita protección especial, sino respeto. Ese matiz desmonta la idea de que defender a Vinicius implica tratarlo como una excepción. Al contrario, implica tratarlo como lo que es, un profesional de élite que compite en las mismas condiciones que los demás. Mientras tanto, en los pasillos del estadio, técnicos, empleados y miembros de seguridad seguían con su rutina habitual, pero incluso ahí se colaba la conversación. El fútbol tiene esa capacidad de filtrarse en cada rincón cuando algo toca una fibra sensible. No era raro escuchar comentarios del tipo «por fin alguien lo dice» o «ya era hora», mezclados con otros más escépticos. Ese contraste es parte del proceso. Cuando una narrativa empieza a moverse, no lo hace de forma uniforme. Mbappé, ajeno en apariencia a todo ese murmullo, mantenía la concentración previa al partido. Y esa normalidad era, en sí misma, otro mensaje. No necesitaba dramatizar su postura ni convertirla en el centro de su identidad. Había hablado y punto.
El resto debía seguir su curso. Esa actitud refuerza la idea de que su defensa de Vinicius no era una estrategia puntual, sino una convicción integrada en su forma de entender el fútbol y su papel dentro de él. En ese mismo instante, sin que el reloj avanzara un solo segundo, quedaba claro que el relato ya no pertenecía solo a los medios ni a las redes sociales. Había pasado a formar parte del contexto invisible del partido, de ese clima emocional que no aparece en las estadísticas pero que influye en cómo se vive cada encuentro. El duelo contra el Mónaco seguía siendo el mismo sobre el papel, pero la conversación alrededor ya no era exactamente la de siempre. Y ahí reside la fuerza real de lo que hizo Mbappé. No necesitó repetir consignas ni elevar el tono. Bastó con introducir una idea clara en el momento adecuado para que el escenario cambiara ligeramente de color. No es una revolución ruidosa, es una grieta en el discurso dominante. Una grieta que permite que entre aire, que obliga a mirar desde otro ángulo, que incomoda lo justo como para que ya no todo encaje tan fácilmente. Ese instante previo al partido, congelado en el tiempo, es el punto donde se cruzan el fútbol como espectáculo y el fútbol como reflejo social. Mbappé, consciente o no, se situó justo en esa intersección. Y desde ahí, defendiendo a Vinicius sin estridencias ni grandilocuencia, dejó claro que algunas batallas no se libran con pancartas ni discursos eternos, sino con frases bien colocadas, dichas con calma, cuando todo el mundo está escuchando.